¿Estamos listos para la palabra? Salmo 139, del verso 1 al verso 6. Este salmo habla de atributos de Dios. Los atributos de Dios son cualidades que solamente Dios tiene. Y del Salmo 139, del verso 1 al verso 6, narra un atributo que se llama la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Nosotros a veces nos presentamos en ciertas cosas a las personas. No todos conocen todo lo de nosotros. Aún en la vida matrimonial, cuando vamos avanzando, se va descubriendo día a día cómo es la pareja, cómo es el cónyuge, cómo es la persona que nos acompaña. Hay una serie muy famosa que dice que durmiendo con el enemigo, porque la gente a veces no se había dado cuenta con quién está viviendo, con quién está caminando. Pero qué hermoso es cuando usted va avanzando y va conociendo a la persona que usted ha elegido para que le acompañe en toda la existencia. Y usted va identificándose cada día. ¿Cuántos dicen amén? Pero en realidad cuando conocemos a varias personas, solo a veces queremos impresionar o manifestamos lo agradable de nosotros. No queremos presentar lo desagradable de nosotros o lo no agradable de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás hay rechazo. No queremos ser heridos por alguna actitud contraria hacia nuestra vida. Muchas veces queremos presentarnos lo mejor que podamos. Hace algunos días vi una situación increíble. Un hombre que había estado en una circunstancia del asesinato de su esposa y del hermano de su esposa, y él decía que él no había hecho nada. Se hicieron las investigaciones y aquel hombre salió libre, no se le comprobó nada. Pero como es un hombre reconocido, es un hombre que tiene mucho dinero, en una entrevista en televisión lo llamaron para hablar de su vida, de su trayectoria, para que él manifestara cómo es que había logrado el éxito. Y en una parte de la entrevista, cuando están grabando, él pide un tiempo porque quería ir al baño. Y cuando está en el baño, está solo, y allí, enfrente del lavabo, cuando se estaba lavando las manos, él empieza a hablar y decir: ¿por qué la maté? ¿Por qué lo maté? ¿Por qué hice esto? No estoy tranquilo, esto me va a seguir toda mi vida. Y él hablando en esa circunstancia, pero el micrófono que traía estaba abierto. Todas las personas que estaban en el set de televisión estaban escuchando su confesión. Qué tremendo es cuando somos descubiertos. Qué tremendo es cuando nuestra vida es desenmascarada. Podríamos decir, quedamos avergonzados, quedamos sometidos a ciertas cosas que no quisiéramos hacer. Quizás se va a emitir un juicio contra nosotros. Esto nos lleva a pensar a la actitud de la raza humana. Allá en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios, imagínense, tenía una comunión con Dios, una relación con Dios. Y de pronto dice la Biblia que Dios desciende y empieza a llamar al hombre. Y el hombre, ¿qué hace? Se esconde de Dios. Y cuando Dios le dice y los encuentra, ¿por qué te escondes? Y la respuesta fue: porque estábamos desnudos. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no lo hicieras?
parece que entra la conciencia, entra y despierta en el hombre una actitud de ocultar, una acción de parar y de tratar de olvidar y de bloquear toda información que posiblemente no nos agrade que saliera. Pero hay algo que si hoy en día podemos ser descubiertos de muchas maneras, tal como lo que pasó con este hombre, imagínense un atributo de Dios que es su omnisciencia. Omnisciencia, Dios lo sabe todo. Es la cualidad de Dios de conocer todas las cosas. Dios no hace especulaciones. Dios no dice, a mí me imagino, yo creo, yo pienso, me parece que esto está pasando. Dios no es así. Dios tiene una palabra certera y correcta. Amén. Dios nos conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Amén. Este atributo nos debe de preparar a nosotros como seres humanos para valorar nuestra comunión con Dios y la obra redentora de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, el compañero inseparable que va con nosotros cada momento, que nos va guiando, que nos va llevando por el camino correcto para que seamos semejantes a nuestro Señor. Cada cosa que hacemos, Dios la conoce. Cada acción del ser humano, Dios la sabe. Conoce nuestros pensamientos. Imagínense a qué velocidad pasa un pensamiento. ¿Cuántos pensamientos usted puede procesar en un segundo? Es una ráfaga, ¿verdad? Y Dios la conoce cada uno. Conoce con exactitud nuestra condición. Sabe todos los acontecimientos de nosotros, amén. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Nada hay oculto para Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto lucha la gente por ocultarse de Dios? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver, Primera de Reyes capítulo 14. Nada más una referencia. Fíjense lo que es el hombre. Un hombre que había desobedecido a Dios. Tiene un problema y manda a su esposa y le dice, ve a ver al profeta, pero vas a hacer algo, te vas a disfrazar y le vas a preguntar sobre nuestro hijo para que nadie te reconozca, te vas a ocultar. La palabra del Señor dice que el profeta Ahías estaba ciego ya sus ojos no veían, pero la palabra del Señor dice que Dios descendió y le habló al profeta y le dice, la esposa del rey va a venir a verte y ella viene disfrazada, pero tú le vas a dar esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando aquella mujer abrió la puerta, el profeta le dijo, mujer, hija, esposa, y la llamó por el nombre del esposo. Yo sé a qué has venido. Le da una palabra fuerte de parte de Dios. Queridos hermanos, ese atributo de Dios sigue vigente hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce todas las cosas. La palabra del Señor en el Salmo 139 del verso 1 al 6 habla sobre ese atributo. El verso 1 dice, oh Jehová. El salmista exclama al Señor y le dice, tú, solamente tú, me has examinado. Señor, tú me has examinado. La palabra examinar es, tú me has investigado. Tú me has
comprobado. Tú has hecho diligencia de investigación de mi vida. El salmista estaba diciendo, me estoy presentando ante ti no como un desconocido. Tú sabes todos mis antecedentes de mi vida. Imagínense, el salmista dice, tú me has examinado y me has ¿qué? Conocido. La palabra examinar va más allá. Si la traduciéramos literalmente, la palabra examinar significa perforar. Yo la voy a traducir a un contexto actual. Por ejemplo, cuando se hacen las exploraciones en petróleos mexicanos, se investiga si hay o no hay hidrocarburos. Cuando han encontrado un yacimiento, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama? Perforación. ¿Qué están haciendo ahí? Buscando aquello que está no a la vista del hombre. Saben que existe. Dios, con su espíritu, observa la tierra, observa las personas. Dios no pasa simplemente por pasar, sino Dios perfora hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta lo más intrínseco, hasta lo más escondido. Dios es experto en abrir y ir hacia lo más profundo del corazón, del sentir de la persona. Dios explora lo más recóndito, lo más guardado, lo más secreto de nuestra vida. Dios le explora. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le está diciendo, y las palabras que expresa su siervo, tú me has explorado, tú me has reconocido, tú has barrenado mi corazón. Si hay algo difícil de entender es el corazón. Si hay algo complicado de saber es el corazón. Si hay algo oculto y más allá es el corazón, los pensamientos. Y cuando hablo corazón es del sentir, de las acciones, de las actitudes que tenemos ahí adentro. ¿Cuántos dicen amén? La determinación del salmista es, tú sabes quién soy yo. Nada ha impedido que tú entres al fondo de mi corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos conoce. Por más que podamos ocultarnos de Dios, no hay dónde ir. Lo más recóndito, nuestras palabras, nuestros pensamientos están abiertos delante de Dios. El Señor taladra nuestra vida. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, alguien dice, ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le contó? Ya has de haber ido de chismoso y de chismosa. Si no puede uno venir aquí porque le sacan a uno sus trapitos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios conoce. Dios sabe todas las cosas. La palabra, dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo sabe. Dios pega en el clavo. Dios sabe. Lo siguiente que exclama en el verso 2, solamente tú, Señor, solamente tú, Señor, tú has ¿qué? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. La palabra que está diciendo el salmista, desde que yo me levanto hasta que vuelvo otra vez a descansar, tú estás sobre mí, tu mirada está sobre mí. No hay lugar donde podamos escondernos delante de Dios. En ese verso 2, el salmista dice, tú has entendido desde lejos. ¿Qué es lo que dice? ¿Desde lejos qué? Mis pensamientos. Imagínense nada más. Si tú ves mis acciones, tú ves mis pensamientos. Tú sabes todas las cosas. Mis pensamientos
tú los has entendido. La palabra entender es conocer, señalar. Tú has señalado cada pensamiento. Tú has visto lo que yo he proyectado en mi vida. Tú tienes las ideas claras de las cosas. Para ti, todos mis pensamientos están plenamente bien claritos. ¿Cuántos de ustedes tienen esas televisiones hoy más que día, hoy más en estos días? La imagen que van a tener todos es la imagen que digital, que es la claridad de las cosas. ¿Cuántos de ustedes se alegran y hasta hablan en lenguas cuando la televisión empieza? De embalde pago el cable y mira cómo se ve. ¿Cuántos están viendo emocionados el televisor y de pronto se nubla? La lluvia empieza a caer y su antenita de esas se va. Disculpe la señal, por causa de lluvia se interrumpió. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Se alegran, se enojan. Nos molestamos porque dice, de embalde tanto que me cobran, es muy caro y me dan un mal servicio. Imagínense lo que está diciendo el Señor. Tú me ves tan claro. Para ti no hay señal de interrupción. En lo que Dios ve tu vida, tus pensamientos, no hay corte de comunicación. Los datos salen precisos a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que nuestras oraciones están delante de la presencia de Dios. Están en una copa. Aún las que no pronunciamos ni palabra, el Señor las tiene delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor sabe nuestras oraciones, si el Señor conoce nuestras peticiones, ¿acaso no conocerá nuestras malas acciones? Claro que sí. La Biblia dice, Señor, todo está tan claro, todo está perfectamente claro. ¿Qué pantalla de LCD ni de qué nada, verdad? No sé cuál será la moderna ahora. ¿Se acuerdan cuando salían las televisiones y decían esta, la primera era la de plasma? Y qué bien se ve, wow. Después salió la de LCD. Y después ahora, ¿cuál va? ¿Cuál? De LED. ¿Y después de qué va? Ya no sabemos. ¿Cuál? ¿4 qué? 4K. Imagínense, ya no sabemos ni cuál será. El Señor allá en los cielos no tiene 4K ni LCD ni nada de eso. Él tiene el mejor de todos los procesos de información de nuestra vida. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? La palabra del Señor dice, tú lo sabes todo, Señor. Toda mi vida está tan clara delante de ti. Lo siguiente que expresa el salmista, el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Si todo lo tienes claro, Señor, escudriñar, la palabra escudriñar, tú averiguas cuidadosamente. Todas las circunstancias tú las tienes procesadas. El Señor no pierde ningún detalle. Hoy la moda, por ejemplo en nuestro país, y los abogados que hay aquí, ¿por qué ese problema de aquella mujer que secuestró y asesinaron a algunos empresarios? Y cuando la sueltan, dice, no estamos diciendo que no sea culpable, pero el proceso que se llevó a cabo para su detención, para su acusación y para llevarla a prisión, fue mal el proceso. La información está mal hecha. Sabemos que es culpable, pero el proceso está mal. ¿Cuántos creemos que vamos a llegar al cielo
Y el Señor dirá, pues este ángel, a ver, tú ven para acá. ¿Cómo está el proceso de esta persona? Ay, Señor, fíjate que el archivo se me quemó. Pues como no hay ningún archivo contra ti, entra al gozo de tu Señor. Disfruta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a llamar a otro y ven para acá y tú. Fíjate, Señor, que pues mandamos a los ángeles judiciales o agentes ministeriales se le llama, ¿verdad? Y ni modo lo forzaron al pobre y pues vimos, parece que lo obligaron a confesar. Y el Señor dirá, pues sí, es verdad, tiene mal el proceso judicial. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos creen que en el cielo vamos a llegar así? La Biblia dice, he aquí, tú has escudriñado mi andar. Tú has escudriñado cada movimiento de mi vida. Tú has escudriñado cada acción. He aquí, tú has escudriñado cada reposo. Cada inactividad está delante de ti. Señor, tú has separado perfectamente las cosas. La palabra escudriñar significa lanzar al aire y separar las cosas. Literalmente está diciendo cuando el trigo era separado del grano, ¿verdad? Cortaban el trigo, lo majaban, pero para limpiar el grano de la cáscara, ¿qué hace usted? ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan que hay algunos que agarran un traste, ¿verdad? Y empiezan a darle, ya tienen el grano y la cáscara, y empiezan a tirar al aire y hasta se ponen un ventilador. ¿Y qué pasa con la cáscara? Vuela, el viento se la lleva y la semilla queda ahí. Dice la Biblia, cuando Dios está escudriñando al hombre, se te está quebrando la cáscara y está dejando el fruto y Él lo está lanzando al aire. ¿Perdón? Lo está sacudiendo. Lo está sacudiendo para que la cáscara sea quitada. Queridos hermanos, si a los hijos de Dios, Dios los separa. Dios separa todas las cosas. Dios sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Para Dios no hay una línea que no sé qué es bueno y qué es malo. Dios lo tiene separado perfectamente, amén. El Señor dice en su palabra, tú me has separado, tú me has esparcido, tú me has reconocido, tú sabes perfectamente cuál es mi problema, cuál es mi circunstancia. Hace algunos días veía yo un reportaje sobre una niña y sobre un niño que tiene 29 años, pero es como si fuera un niño, imagínense, como si fuera un niño. Y la interrogante de los médicos decían, este no ha envejecido. Y le checan sus órganos y todos están bien completos. Todo está bien. ¿Qué está pasando con este niño? Y buscaron hasta que encontraron cuál era la circunstancia. Eso significa tener mucha investigación, equipos, ¿verdad? Procesos que no los tenemos nosotros, pero en esos países de primer mundo se puede encontrar eso. Hay mucha investigación sobre eso. Hay mucho cerebro en procesos y en programas, amén. Si esos son los países de primer mundo que pueden ser descubiertos todas las cosas, hasta lo más pequeño. Yo veía que le explicaban a los padres y los padres decían sí, pero los padres no sabían ni qué le estaban diciendo. Ve usted esta gráfica y ellos no saben perfectamente bien qué es lo que le dieron. El caso es que le dijeron por qué. Si en esos países de primer mundo hay esas computadoras, esas personas de investigación, ¿qué será en el cielo? ¿Qué será en el cielo? Allá no hay una Mac ni una Pro.
¿Cuántos dicen amén? Allá no hay procesadores. Allá es la mente de Dios escudriñando todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él subsistimos. Tenemos que entender lo que es Dios. Cuando nosotros comprendamos lo que es Dios, caminaremos bajo el temor de Dios. Hace algunos días un amigo me llamó y me dijo, estoy a punto de entrar al doctorado en erudición y cada vez que estoy estudiando me humillo más a Dios, porque lo que de Dios se ha revelado lo puedo conocer. No me espanta, me admira cómo trata conmigo cada día. ¿Cuántos alaban al Señor? Como un Dios tan grande, como un Dios tan poderoso tiene tiempo para hablar conmigo. Dios separa lo correcto y lo incorrecto. Dios sabe todas las cosas. En estos versículos que hemos leído, por ejemplo, en el verso 1 dice, tú me has examinado y tú me has ¿qué? Conocido. En el verso 2 también menciona al principio del versículo, tú has ¿qué? Conocido. En el verso 3 al final dice, todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. La palabra conocer significa, Señor, ¿por qué me acreditas? ¿Por qué me distingues? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Qué es lo que te atrae de mí si tú sabes todas las cosas de mí? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué te has empeñado en seguir conmigo si tú me conoces? Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios quiere seguir tratando con cada uno de nosotros. Dios es un Dios de esperanza. Dios no pierde la esperanza en que tú vuelvas a su presencia, en que tú camines con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios no pierde su corazón y su voluntad de seguir tratando con el hombre. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de la bendición. Hace algunos días fui a un hogar. Cuando llegué en esa casa, hablé con los hermanos. Pero cuando salí, hoy mi esposa me recordaba eso. Dije, dos hermanos, pero 10 que están lejos de Dios. ¿Qué será de este hogar cuando estos hermanos partan con el Señor? ¿Cómo puedo estar tranquilo si ni el 50% de estos hogares están ganados para el Señor? Ahí es donde nació el proyecto Cornelio. Y empezamos a orar y le digo, Señor, danos una estrategia. Pero empezamos a orar por esos hogares y decir, Señor, ten piedad de esos hijos, ten piedad de este hogar. Y ese es un hogar cristiano. ¿Qué será un hogar pagano? ¿Cuántos dicen amén? Si en el hogar cristiano 10 están perdidos y 2 salvos, ni el 50%. Señor, el Espíritu Santo trata con nosotros, pone una carga. ¿Se acuerdan la actitud de Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Sí, Señor, alabado sea el... Chichárralo. ¿Cuántos se alegran cuando el juicio de Dios cae? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Imagínense, si conocemos el amor de Dios, no quisiéramos conocer el castigo de Dios. El hombre se tiene que quebrar. Tú me conoces, Señor. Si tú sabes quién soy, ¿por qué tratas conmigo? El salmista se enloquece ante el amor de Dios.